Samantha, soy yo, Dios. Y vengo a decirte que a pesar de tu devoción y tu admiración por la iglesia, no puedo incluirte en mi rebaño, porque eres maricón. Carne cruda te da una Samantha de hostias. ¿Con Samantha Fox? No, Hudson, Samantha Hudson. Soy maricón y me encanta la iglesia. Hudson, tenemos un problema. Déjame en paz, cállate y sigue con tu vida. No quiero oír tu maldita opinión. No puedo más. Pues ya la estábamos echando en falta, teníamos muchas ganas de volver a verla. Samantha Hudson, ¿cómo estás? Hola, cariño, muy guapa. Sí, estás sentada, guapérrima. con un tránsito intestinal bastante regular porque llevo toda la semana comiendo macrobiótico, así que pues estoy esplendorosa, la verdad. Bueno, llevas una camisetaza de Lady Di, maravillosa, cuéntala. Sí, pues mira, a ver, para las amigas de la radio es una camiseta con un grafismo de Garfield y al lado la cabeza de Lady Di, y Garfield dice: odio los lunes pero nunca la odiaría a ella. Porque claro, es lunes y, Claro. y pues Lady Di nos gusta mucho a Nos todas. gusta mucho a todas. Por cierto, también es fantasía el bolso que llevas de muñequitos, de pequeños Sí. animalitos, peluchitos pegados al bolso. Es una... Sí, la verdad es una imitación de una marca de estas megapijas que intentan venderte un bolso que podría estar en un bazar del todo a 100 a un precio elevadísimo. Entonces, pues nada, yo siempre a favor de las imitaciones. Sí, hoy estábamos hablando precisamente del lujo revolucionario, de esa opulencia de mercadillo, de baratillo. Ya, bueno, pues mira, creo que viene muy a cuento. Sé que habéis tenido ahí un vaivén de última hora, porque claro, ahora todo está lleno de debates de geopolítica, ¿no? Por todo este panorama bélico que estamos viviendo. Pero a mí me dijeron que el tema era un poco por qué nos fascina la cultura de los ricos. Sí. En relación al reality de Georgina, que por cierto me lo he metido por el culo, o sea, estoy adicta. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido horroroso, pero fascinante a la vez, porque claro, hay un montón de realities de famosas, pero que hacen cosas, pero ella se limita a no hacer absolutamente nada, a articular 4 palabras como máximo seguidas en una frase, y me parece un fenómeno sociológico cuanto menos curioso. El caso es que yo me estaba preguntando, me surgía el debate, ¿no? Con lo de Georgina, con la cultura pop de la televisión, el Sálvame, que está todo el día puesto en mi casa por culpa de mi compañero de piso, que está enganchadísimo. Y yo me preguntaba, claro, esto para mí supone un fenómeno cultural, es algo que forma parte de mi imaginario, del cual yo saco las conclusiones más valiosas de toda mi vida. Y me venía a la cabeza el choque entre la cultura pop y lo que se supone que es la alta cultura. Entonces yo me preguntaba, ¿quién determina exactamente lo que es cultura y lo que no? ¿Qué es la cultura? Porque es como... He buscado la raíz. Se supone que lo definen estos señores que tanto detesto como una especie de conjunto de conocimientos o incluso de rasgos sociales o étnicos que forman parte de una comunidad. Claro, yo creo que la cultura es una categoría elitista. Esto va a traer mucha controversia porque tampoco quiero que suene a que la gente de clase obrera es tonta, ni mucho menos. Pero pensaba en todo aquello que siempre se ha considerado como de persona inteligente, elevada, distinguida. Leer muchos libros, entender de filosofía clásica, manejar conceptos, ¿no? Porque siempre se habla de la democratización de estos conocimientos, de que ahora la educación es libre y accesible para todos. Pero yo pienso que, aunque sea accesible, el sistema siempre te da licencias, te permite hacer cosas, pero no te da una agencia real, no te da una potestad auténtica para tú adquirir esos conocimientos. Y las cuestiones sociales y el contexto personal de la clase obrera pues influye mucho, porque al final... ¿Cómo le voy a pedir yo a mi madre que esté puesta en todas estas cosas que se consideran tan culturetas? Que lea Kierkegaard. Claro, si está trabajando a Bastante tiene 40 con lo suyo, horas, claro. si tienes un entorno familiar hostil, si tienes problemas con las drogas, alguien de tu entorno cercano tiene problemas con las drogas, vives un poco enclaustrada en el trabajo asalariado, al final, aunque esté en acto acceso,
muchas veces no tienes ni tiempo ni energía o simplemente estás tan preocupada en otras cuestiones que no puedes centrarte a intentar comprender y desglosar todos esos conocimientos que se nos presentan como la cultura que de verdad importa. Gabriel García Márquez, ¿no? Aristóteles, Platón. Yo creo que hay dos formas de determinar lo que es la cultura. Uno precisamente es de bajar a los pies de la montaña todos los elementos culturales que antes pertenecían a una élite, a la burguesía, a la aristocracia, como la ópera, el teatro, que no siempre ha sido así, pero de repente es como, bueno, todas esas cosas que tenía acceso a las élites ahora ya están al acceso de cualquiera. Pero a mí eso me parece muy violento, porque aunque te lo pongan a tu servicio, de alguna manera te están obligando a participar de esos circuitos, a interesarte por esa cultura para adquirir la posición para ser como ellos. Sí, de persona distinguida, de persona que entiende, Claro, es que ¿no? lo que da la cultura, De la tía alta cultura es cultureta. distinción. Exactamente. Prestigio. Luego también hay otro tipo de cultura que sirve única y exclusivamente al capital, a la explotación económica y que supone una cultura diseñada especialmente para el consumo de las grandes masas. La industria musical, la industria del cine, las películas de sobremesa. Y me hace mucha gracia porque cuando pensaba en lo de la cultura pop, el Sálvame, tal Pascual, me he dado cuenta de que hasta que la academia, las élites o el mercado y la industria no lo fagocitan, no lo absorben y no lo convierten en un producto del cual poder sacar un rédito económico, no se empieza a considerar cultura. Hasta que la gente no ve algo en el museo, no se plantea que sea arte. Y hasta que una persona que ha hecho algo no es asimilada por ese gran mercado, no se considera tan siquiera que tenga talento. Entonces me parecía curioso, ¿no? Porque la cultura siempre parece que nos la presenta como algo intrínseco en el ser humano, una categoría genuina, orgánica, natural. Y yo creo que es un constructo social y una herramienta para seguir perpetrando esas estructuras de poder y haciendo esa escisión entre personas que valen la pena, que son inteligentes, que están informadas y que leen, y personas quizás chabacanas, un poco analfabetas. También creo que la cultura sirve para invisibilizar de alguna manera a algunos colectivos. Ha ocurrido, por ejemplo, me viene a la cabeza con el flamenco, con toda la cultura gitana, los palos flamencos, la guitarra acústica, los bailes, las zambras, cosas que son... que están llenas de unos ritmos muy complejos, de unos compases muy determinados, muy ricas y que surgieron en las clases más bajas y que era una cultura real del pueblo que compartían y que estuvo denostada hasta hace bien poco, hasta que el flamenco se empezó a considerar patrimonio inmaterial de la humanidad. Se consideraba algo pues de gitanos, como decían ellos, ¿no? De personas chabacanas, pero sorpresa, cuando la academia decide que eso es cultura, que merece la pena y que tiene un valor enriquecedor, de repente se empieza a valorar, pero olvidando las raíces, porque la gente gitana sigue estando denostada, pero en cambio el flamenco, pues bueno, haces un espectáculo carísimo para que van a ir a verlo las 4 pijas del barrio Salamanca y eso es una actividad cultural. Ocurre también con lo que hizo Madonna en los años 90 al publicar Voguing, porque se supone que trajo ese baile, esa manera de moverse, de comportarse tan característica que surgió en los barrios marginales de Nueva York, en esas cosas conocidas como balls, donde la gente, sobre todo afrodescendiente y racializada, performaba ser una modelo de revista, haciendo esas posturas, creando un nuevo tipo de danza, de nuevo perteneciente a las clases más bajas y una cultura del pueblo. Y Madonna lo coge, lo fagocita, lo vende a la industria, pero las clases que realmente generaron esa cultura no recibieron ningún rédito, ni recibieron ningún reconocimiento. Exacto. Ocurrió lo mismo con el hip hop en los años 80. Bueno, si es que ocurrió antes con el rock and roll, que sí, que Chuck Berry el que lo inventa y es Elvis Presley el que lo hace famoso. Entonces, ¿quién determina lo que es cultura? Y sobre todo, ¿por qué valoramos algo cultural cuanto más académico, más lleno de complejidades, de retórica está? Porque yo, por ejemplo, cuando veo a Llurena, veo a Aramis Fuster, aprendo conceptos que yo creo que son mucho más interesantes y al final la cultura supone una especie de conocimiento que te es útil o que te abre un subtexto para entender otras cosas del mundo que no habitan de manera literal. Y yo, por ejemplo, veía a Llurena
y he entendido conceptos muy difíciles como lo que es la performance, ¿no? Cómo está construido la categoría de talento musical, la performatividad y la construcción de la realidad es algo que ya decían L. Berger y Thomas Lackman. O sea, sociólogos Bueno, reputados ¿cómo te has puesto de repente? por Súper la serio. academia decían cosas que yo he entendido a través de Llurena. A ver, por ejemplo. Pues mira, se supone que la realidad, lo que vemos no son más que un conjunto de códigos asimilados por todo y que entendemos que son normales. Y yo cuando voy a un concierto de Llurena y veo a tantos maricones aplaudiéndola a ella con esas coreografías imposibles, terribles, que se salen evidentemente de todo lo que se considera talento musical o escénico. Comparas a Beyoncé o a todas estas artistas que están tan consolidadas y que se consideran que son unas performances auténticas con Llurena y podrías decir, así un poco con el dedo alzado, que Llurena lo hace fatal y que Beyoncé lo hace increíble. Pero eso no es casual, eso no es genuino. Y veía a esos gays aplaudiéndola y vitoreándola y pensé, el talento es una construcción social total. Luego también veo los memes en internet cada vez más absurdos, ese humor descabellado, ridículo de la generación Z, poner una paloma con un efecto rojo de ruido y 4 letras que no se entienden, palabras aleatorias y que eso nos haga gracia y a mí me recuerda a Baudrillard con su libro Cultura y Simulacro, que habla de la degradación de la imagen y cómo al principio la imagen es una representación literal de la realidad y luego es un simulacro de una propia realidad que solo existe en esa imagen. Entonces me hace gracia, porque si te lees a Baudrillard sí, pero si ves memes en internet, No. pues eres una paleta y eres una tonta y una estúpida, a pesar de que los memes es algo que se ha generado en internet por la propia gente que habitamos las redes sociales. No sé, yo creo que he sacado conclusiones mucho más útiles para mi día a día de ver a Llurena, de ver a Aramis Fuster, a Manuela Trasobares, yo qué sé, el argot de Twitter, Ajá. los memes, esas frases hechas de dilo, tata, y todas estas cosas. Perdóname, pero son las greguerías de Gómez de la Serna. Es el refranero popular español de las nuevas generaciones. Y sin embargo, como se considera algo chabacano o mal escrito, no se interpreta como una cultura real. Creo que la cultura pertenece a unas grandes élites y se democratiza esperando que tú accedas a ellas para entrar en esa categoría de persona elevada y seguir fomentando todas estas instituciones sociales, o simplemente se resume a unos intereses del mercado, a una cultura generada por el sistema para que tú la consumas, una cultura para la masa ignorante. ¿Sabes? Evidentemente tú puedes ir al teatro, leer libros, estar informada y todo esto, pero lo que me molesta es que se haga ese paralelismo entre una persona culta y una persona inculta, porque lo que es culto y lo que es inculto lo determina las reproducciones sociales y creo que es profundamente elitista. Entonces yo me pregunto, ¿existe realmente a día de hoy una cultura generada por y para el pueblo, una cultura generada por y para la clase obrera, o simplemente reproducimos viejos estándares de la aristocracia ahora democratizados, o consumimos lo que la industria quiere que consumamos? Esa es mi cuestión. Realmente no tengo ninguna Una conclusión. respuesta, ¿no? Porque a veces es difícil decir. He venido aquí a divagar, sí. Me ha dicho una amiga, porque yo todo esto lo comento con amigas, no te pienses que me voy a leer un libro en mi puta vida. Algo has leído, que lo sé yo. No, pues no leo mucho, ¿Ah? Bueno, ahora lo no que- tienes tiempo porque no paras. Lo que pasa es, si no paro, lo que pasa es que me miro la sinopsis y algún resumen en el rincón del vago, entonces yo ya hago mis Y esquemas. eso te da efectivamente un barniz. Sí, te da el barnicillo esto ese. que estoy comentando resulta que son unos estudios culturales que hizo Raymond Williams, Sí. que es una especie de filósofo marxista que habla también de toda esta cultura de la literatura con una perspectiva de clase. Esto me lo ha dicho una amiga, no es que yo me haya reído a Raymond Williams. Ahora tengo curiosidad. ¿Y qué hablabas con la amiga? Entonces, ¿qué te decía? Pues esto, realmente, que la cultura que consumimos o es una reproducción del elitismo de las clases más altas, ahora socializado por el pueblo, o simplemente es un interés comercial, algo que genera el mercado. Entre esos dos polos no podemos. Efectivamente. Entonces yo digo, ¿y cómo se genera una cultura de la clase obrera? ¿Cómo llegamos hasta ese punto? ¿Es posible una emancipación cultural de las clases trabajadoras? No tengo una respuesta.
En La realidad me- yo he venido aquí a hacer No, un no. alegato a favor de Llurena. Eso, Pues- eso es el único Y esa punto. es la mejor manera de despedirse, La haciendo un mejor alegato y escuchando a Llurena. Muy interesante la pregunta que planteas. Creo que eso hará que muchos creadores del pueblo llano se intenten dar una respuesta. Ya, luego también es que generas una cultura de barrio y al final acaba succionando el sistema. Eso es casi inevitable. Como decían de los cínicos, los verdaderos cínicos del sistema, los verdaderos diógenes que viven en un barril, no los vemos. Les pasa como a los aristócratas de verdad y a los ricos de toda la vida. Los que son de verdad, no los vemos. No están ahí, no están en las pantallas. Claro, por ejemplo, el arte drag ha surgido de los márgenes de la sociedad, Eso es. era bastante underground y ahora con programas que están petándolo en Estados Unidos como RuPaul Drag Race, ya ha pasado a formar parte De la del cultura. sistema. El trap, una música bastante reciente de las clases más bajas, habla de drogas, Sí, ¿no? sí, De sí. esa cultura del barrio, de trapichear, que si puta, que si hoe, y ahora ya forma parte del imaginario musical actual y es una auténtica máquina de generar dinero. Entonces, no sé, me angustia mucho, porque por un lado creo que me gusta ser antisistema, pero por otro lado creo que es imposible mantenerse al margen. Quizás incluso este alegato ahora se esté fagocitando. Igual estamos fagocitadas todas. Absolutamente. Porque el sistema, querida mía, es Saturno fagocitando a sus hijos Pues y sí. a sus hijas. Amén. Bueno, pues nos vamos con Llurena. Ven, claro que sí. Samantha Hudson, gracias por venir, por estar, por ser. Ay, cariño, ha sido un placebo. Mañana tenemos un monográfico de historia que igual te interesa. Sobre un volcán que sepultó a toda una ciudad, también a todas aquellas personas que ya en su tiempo luchaban por no estar sepultadas socialmente. Hablamos de las clases populares y de las mujeres en Pompeya. ¿Cómo te quedas? Pues Muerta. Sí, muerta a la bañera. Qué guay, ¿no? Va a ser un programazo. Mañana vamos a salir. A por ti. Y esperemos que estés ahí. Hasta entonces, que la radio os acompañe. Chimpón.